Muchas gracias por el interés en esta conferencia que, como pueden observar en pantalla, se titula Aplicación del modelo realista reflexivo en la formación del profesorado de matemáticas de educación infantil, el enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas. Bien, el esquema de la presentación es muy simple. En primer lugar, voy a presentar brevemente en qué consiste este enfoque, que le denomino EIEM, por qué este enfoque y para qué sirve. Después voy a hacer una breve fundamentación del enfoque y dentro de esta fundamentación, cuál es el papel del modelo de formación realista reflexivo. A continuación voy a presentar una serie de recomendaciones para la aplicación del EIEM en el aula y un ejemplo de formación inicial de maestros de educación infantil a través de este enfoque y unas conclusiones finales. Bien, el enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas nace a partir del hecho de que múltiples estudios confirman que el profesorado tiene un conocimiento pedagógico escaso para enseñar matemáticas en educación infantil, sobre todo debido a la gran influencia que ejerce el libro de texto, los cuadernos de actividades en esta etapa educativa, que no permite, digamos, expandir el uso de otros recursos para enseñar matemáticas, ¿no? Sin embargo, cada vez más hay profesorado que requiere formación, puesto que no saben bien cómo, digamos, enseñar matemáticas a través de otros contextos que no sean los cuadernos de actividades. Y el enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas pues pretende ofrecer una respuesta modesta a estas necesidades formativas del profesorado. La fundamentación del EIEM, muy sintéticamente, se basa en tres pilares, que son la perspectiva sociocultural del aprendizaje humano, la educación matemática realista de Freudenthal y el aprendizaje realista reflexivo del grupo de Cortagen en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Entonces, muy sintéticamente, de la perspectiva sociocultural del aprendizaje humano, lo que interesa es básicamente destacar que se concibe el aprendizaje como una actividad social y cultural que se basa en el lenguaje como herramienta fundamental para promover el desarrollo de los procesos mentales de orden superior, y en este marco la interacción, la negociación y el diálogo son piezas fundamentales. Esta sería, yo diría, la principal idea. De la educación matemática realista de Freudenthal, lo que interesa, digamos, es destacar también que la matemática se concibe como una actividad humana que surge, ¿no?, de la matematización de la realidad. Y la comprensión de las matemáticas se desarrolla a partir de distintos niveles, desde el nivel situacional en el contexto mismo de la situación, hasta el nivel formal, que sería ya los procedimientos estándares y las notaciones convencionales. Y además se consideran otros principios también muy importantes, como por ejemplo la reinvención guiada, la interacción o la interconexión, ¿no? Pero quizás destacar esa idea de que el inicio del aprendizaje es siempre a partir de situaciones reales o realistas. Y del aprendizaje realista reflexivo, que es el modelo, digamos, en el que yo fundamento mi práctica docente también, ¿no? Pues quizás el foco sería que los futuros profesores y el profesorado de ejercicio deberían llegar a conocer muchas maneras de actuar, no solo el cuaderno de actividades o el libro de texto, y ejercitarlas en la práctica, Y además deberían de disponer de criterios profesionales para saber cuándo, qué y por qué es algo conveniente y reflexionar sobre ello sistemáticamente. Esta es la idea clave del aprendizaje realista reflexivo. Y algunos de los principios de este modelo de formación son los siguientes. El principio 1 es que el punto de partida en una actividad formativa siempre son las cuestiones que emergen de la práctica y que experimenta el profesorado en formación en un contexto real de aula. A partir de este principio, ¿no?, la idea es que la formación se inicia con las observaciones que realiza el profesorado en formación en situaciones concretas de aula en las que participan activamente, y a partir de este planteamiento inductivo, la formación realista pretende relacionar estas experiencias con las creencias, con las representaciones de los futuros maestros y maestras. El segundo principio es que la formación realista pretende fomentar una reflexión sistemática. Esto es muy importante en este modelo de formación, ¿no? O sea, parte del supuesto que aprender de las propias experiencias es un proceso natural, casi autónomo,
que deja poco margen para un aprendizaje dirigido. Y entonces se contemplan estas 5 fases que se ven ahí en la diapositiva, ¿verdad? Que se inicia, digamos, en la propia práctica, la propia acción. Hay una atención en la actuación. Hay una concienciación de los aspectos esenciales de esta actuación, una exploración de alternativas en los métodos de actuación y luego un ensayo en el terreno, en la práctica. El principio 3 es que el aprendizaje es un proceso social e interactivo, ¿verdad? Y empieza cuando un grupo de personas pues comparten diferentes expectativas, experiencias, habilidades, etcétera, y ritmos de aprendizaje. Y el hecho de compartir estas experiencias implica que los futuros profesores y profesoras se vean dirigidos y obligados, digamos, a estructurarlas, que descubren otras posibles maneras de organizar sus experiencias, etcétera, etcétera. El principio 4 es que se distinguen distintos niveles de aprendizaje en la formación del profesorado. El nivel de Gestalt o representación, el nivel de esquema y el nivel de teoría. Y se trabaja siempre en los 3 niveles. Este primer nivel de Gestalt o representación es cuando alguien reacciona, por ejemplo, sin pensarlo mucho, en situaciones espontáneas de aula, y la reacción siempre se basa en concepciones, creencias, opiniones, sentimientos, es decir, estas primeras creencias iniciales, ¿verdad? Luego hay el nivel de esquema cuando ya se construye un conocimiento más profesional y a partir de la reflexión de la propia práctica, y el nivel de teoría cuando ya se hace un contraste con la teoría, que es lo que lleva al desarrollo profesional y a la creación de la propia identidad profesional docente. Y el principio 5, finalmente, es que en la formación realista se fomenta la autonomía y la construcción autorregulada del desarrollo profesional. Es decir, el maestro construye su identidad profesional de manera autónoma, entendiendo que una construcción autónoma no significa que se le deje solo, sino que hay siempre una guía por parte del experto, por parte del formador, que le va ayudando en la construcción, insisto, de esta identidad profesional. Bien, entonces la otra cuestión importantísima, ¿no?, de esta conferencia es cómo, digamos, se promueve el desarrollo de la construcción o la construcción de conocimiento profesional para enseñar matemáticas a través del enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas. Entonces, muy brevemente, en primer lugar, me gustaría situar qué es este enfoque, ¿verdad?, que se explica en estos documentos que tienen en pantalla. Entonces, cuando hablamos de itinerario de enseñanza de las matemáticas, se interpreta como una secuencia de enseñanza intencionada que parte de la base que la enseñanza de las matemáticas debería iniciarse en situaciones concretas y progresivamente ir avanzando hacia contextos más abstractos para promover la formalización. Esta sería, digamos, la idea clave. Entonces, lo que pretende el EIEM es que los futuros maestros y los maestros en activo rompan con la idea que enseñar matemáticas significa enseñar siempre a partir de un mismo contexto, que es el libro de texto. Es decir, no se trata de dar vueltas y vueltas a un mismo recurso, el libro de texto, y en su lugar lo que se pretende es que entiendan los futuros maestros y los maestros en ejercicio que para enseñar matemáticas es necesario partir de un itinerario que considere diferentes contextos, como se puede ver aquí en esta imagen en la pirámide de la educación matemática que desarrollé en un trabajo del año 2010, donde partimos en la situación de situaciones reales y progresivamente vamos avanzando hacia situaciones o contextos más abstractos, pasando por los materiales manipulativos, los juegos, los recursos literarios, tecnológicos y recursos gráficos, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí es de donde surge el EIEM, ¿no? El EIEM establece como 3 niveles de enseñanza de las matemáticas: un primer nivel en contextos informales, un segundo nivel en contextos intermedios y un tercer nivel en contextos formales. En el primer nivel de los contextos informales son estos contextos que permiten visualizar las ideas matemáticas de manera concreta, a partir de situaciones de vida cotidiana, a partir de materiales manipulativos o bien a partir de juegos. El segundo nivel es esta enseñanza en contextos intermedios,
que conducen a la esquematización y generalización progresiva del conocimiento matemático a través de recursos literarios o bien también de recursos tecnológicos, applets, lenguajes de programación visual, robótica, etcétera, etcétera. Y el nivel 3 ya son estos contextos de enseñanza formales, ¿no? Es decir, que contribuyen a la representación y formalización del conocimiento matemático con notaciones convencionales. Tenemos como ejemplo los cuadernos de actividades, que aquí hay algunos también en pantalla, que precisamente son de mi autoría, cuadernos que se han editado en España, en Italia, en Portugal, incluso en China, ¿no? Pero que por ellos mismos, desde mi punto de vista, no tienen ningún papel si antes los niños y niñas no han aprendido a través de los contextos previos, ¿no? Y por lo tanto, para mí es muy importante que los maestros y los futuros maestros tengan esta concepción del aprendizaje de las matemáticas. Y luego también considerar que hay otros recursos posibles, contextos formales posibles, como por ejemplo este recurso Which One Doesn't Belong, ¿no? Que permite trabajar también a partir de situaciones gráficas que luego lo voy a ejemplificar. Bien. Entonces, algunas recomendaciones que se dan a los maestros en el marco de este modelo realista reflexivo y trabajando a partir del EIEM, ¿no? Son las siguientes para implementar, digamos, en su propia práctica. La primera recomendación, y eso se explica en este artículo del enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas, por qué, para qué y cómo aplicarlo en el aula. La primera recomendación es muy importante y desde mi punto de vista, las maestras y los maestros de educación infantil deberían tener muy claro que el trabajo de los contenidos matemáticos debería realizarse a través de los procesos matemáticos que establece, por ejemplo, el National Council of Teachers of Mathematics, ¿no? Los procesos matemáticos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, representación y conexiones. Esto significa que en la práctica, cuando nosotros nos planteamos trabajar un determinado contenido, deberíamos, o los maestros deberían tener muy claro, y los futuros maestros, ¿no? Deberían tener muy claro que hay que siempre partir de un reto que se plantea a los alumnos, pensar también, planificar su propia práctica a partir del planteamiento de buenas preguntas para provocar que haya razonamiento en la clase de matemáticas, que haya argumentación, pensar también qué conexiones se pueden establecer, a través de qué disciplinas se puede plantear conocimiento matemático y también cómo se va a provocar que haya una comunicación y una representación del conocimiento matemático. Esto es muy, muy, muy importante desde mi punto de vista, no ver el contenido aisladamente, sino que verlo a través de los procesos matemáticos. La segunda recomendación importantísima, que yo creo que un futuro maestro de matemáticas y un maestro en ejercicio debería contemplar, es que hay que promover prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que consideren tanto al alumnado como al profesorado. ¿Esto qué significa? Significa que por un lado hay una serie de modelos de formación que están centrados en la transmisión de conocimientos y que sostienen que la eficacia del proceso de estudio está más ligada a la acción docente que al descubrimiento por parte del alumnado. Por lo tanto, focalizan la enseñanza en la instrucción directa. Luego hay otros modelos de formación que son absolutamente lo contrario, es decir, consideran que el alumno es el protagonista y que se debe llevar a cabo un aprendizaje por indagación del alumnado, pero con un apoyo subsidiario del profesorado. Son los modelos, por ejemplo, que lo han planteado autores como Artig, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos modelos se piensa que los alumnos aprenden más y mejor cuando toman el control de sus aprendizajes, ¿no? Definiendo sus objetivos y controlando su progreso. Pero claro, ahí se corre el peligro de interpretar que los alumnos aprenden solos. Entonces, ante esta dicotomía, lo que plantea el EIEM es trabajar desde las dos perspectivas, o sea, a veces desde la indagación y a veces desde la instrucción directa. ¿Por qué? Porque en una clase a veces el maestro necesita explicar un conocimiento y a veces debería provocar que los alumnos pues lleven a cabo pues un descubrimiento de un determinado conocimiento matemático a través de la indagación. Entonces es importante también esta recomendación. La tercera recomendación
para los futuros maestros y los maestros en ejercicio es que siempre deberían considerarse en la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en los primeros niveles, los distintos contextos de enseñanza, los contextos reales, los intermedios y formales, ¿no? Por lo tanto en todas las secuencias, pero con distinto protagonismo según el nivel. Es decir, en niños de educación infantil yo estoy convencido que hay que priorizar los contextos informales, ¿no? Situaciones de vida cotidiana, materiales manipulativos, juegos, pero esto no implica que se tengan que descartar los otros, porque al final también, en la medida de las posibilidades de los niños, hay que provocar también que haya una primera, digamos, esquematización y formalización. Por lo tanto, también recursos tecnológicos, recursos gráficos, pero en menor medida. En cambio, en edades posteriores sería un poco al revés, ¿no? Y por lo tanto sería un poco esta idea que estaba comentando. En las primeras ideas, promover sobre todo los contextos informales y progresivamente ir promoviendo otros contextos, otros recursos. La cuarta recomendación sería disponer de criterios objetivos para la selección de los contextos de enseñanza. Es importante que los futuros maestros y los maestros en ejercicio dispongan de conocimientos, ¿no?, que provienen de la investigación en educación matemática para poder seleccionar los recursos, porque es cierto que actualmente hay una avalancha impresionante de posibilidades, ¿no?, que vienen desde expertos en el campo de la educación matemática hasta una infinidad de recursos sin ningún filtro en Internet. Entonces, en el marco de esta avalancha, ¿no?, yo creo que es muy importante que el profesorado tenga estos criterios objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues hay algunos instrumentos que pueden ayudar a hacer, digamos, esta selección de instrumentos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos este instrumento validado, EdMap, Evaluating the Teaching of Mathematics Through Process, que es una especie no de rúbrica, pero sí un instrumento que permite, digamos, que ofrece una serie de indicadores para ver si las prácticas de enseñanza pues contienen elementos vinculados a los procesos matemáticos que estábamos mencionando en la recomendación número 1, ¿no? Por lo tanto, esto puede servir para discriminar si un material, si un recurso es o no es adecuado, en función digamos, de los indicadores que se cumplan o no se cumplan. Bien, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de indicadores de resolución de problemas, y en cada uno de los procesos matemáticos hay 7 indicadores. También tenemos otros instrumentos que nos permiten analizar la adecuación de un recurso, como por ejemplo los criterios de idoneidad didáctica del enfoque semiótico y concretamente la idoneidad mediacional, que es la que permite valorar la adecuación de los recursos materiales y temporales. Perfecto. Y luego la última recomendación, ¿no?, sería garantizar siempre el principio de abstracción progresiva desde lo concreto a lo abstracto. Es decir, se trata de que los futuros maestros y los maestros en ejercicio aprendan a planificar secuencias de enseñanza con este criterio de abstracción progresiva, pero sin la necesidad de que siempre en las secuencias, en los itinerarios, haya todos los contextos, ¿no?, situaciones reales, materiales manipulativos, juegos, recursos literarios, tecnológicos y gráficos, sino que pueda haber una selección, pero considerando siempre, insisto, este principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos organizar un itinerario donde se parta de una situación real, a continuación un recurso tecnológico y finalmente un recurso gráfico. Lo interesante de aquí es que la secuencia parte de lo concreto y progresivamente va hacia lo abstracto, ¿eh? O podemos montar otra secuencia donde se empiece por un material manipulativo, después por un recurso literario y finalmente por un recurso gráfico, ¿eh? Pero insisto, también se observa este principio de abstracción progresiva. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de itinerario de enseñanza, en este caso de la estadística y la probabilidad en educación infantil, ¿no?, que parte de un contexto informal, ¿eh? Por ejemplo, pues esto es una situación, ¿no?, de unos niños que aprenden, digamos, o hacen una investigación estadística a partir, digamos, de una situación real, como son los vehículos que pasan por una rotonda, ¿eh? La escuela, digamos, está ubicada en
un lugar donde hay muchas rotondas por las que circulan vehículos, los niños observan estos vehículos y se preguntan qué tipo de vehículos pasan más por las rotondas. Entonces se establece un diálogo sobre los tipos de vehículos que pasan por las rotondas, coches, camiones, furgonetas, bicicletas, etcétera, etcétera, y la maestra plantea el reto inicial. ¿Qué tipo de vehículos son los que pasan más? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿No? Entonces, a partir de aquí, inician, digamos, la recogida de datos en contexto, cronometrando el tiempo durante pues, un espacio de tiempo determinado, y ahí van registrando pues, el número de vehículos que van pasando por grupos, coches, camiones, etcétera, etcétera. Lo van registrando y luego ya lo anotan, ¿no?, en una tabla de frecuencias como esta. O sea, pasan de la tabla de recuento a la tabla de frecuencias como esta, donde han anotado 5 furgonetas, 4 camiones, 14 coches, 2 motos, 0 tractores, 5 bicicletas. A continuación lo representan utilizando material concreto y por lo tanto hacen gráficos concretos, utilizan estas piezas de madera, cada pieza de madera es un vehículo y pueden observar cómo hacen pues, sus gráficos concretos y los pueden realizar en horizontal en el suelo, en vertical, utilizando diferentes piezas, diferentes recursos. Bien, ahí vamos viendo diferentes ejemplos. Bien. Luego ya, en un segundo nivel, pues vemos, que, por ejemplo, que tenemos applets y podemos trabajar con algún entorno, digamos, virtual. Por ejemplo, en Illuminations tenemos recursos muy interesantes. Illuminations es la página web de la INCITIEM que ofrece algunos recursos de acceso libre y vamos viendo cómo, por ejemplo, aquí tenemos una app donde pueden trabajar un problema sencillo de combinatoria, ¿no?, que tienen 2 camisetas y 4 pantalones, creo, o al revés, o 2 pantalones y 4 camisetas, y de colores diferentes, y entonces qué combinaciones posibles se pueden hacer. Entonces los niños lo piensan y lo pueden ir organizando, ¿verdad?, y van saliendo estas combinaciones. O en el nivel 3 podemos utilizar este recurso que mencionaba antes, Which One Doesn't Belong, las WOPs, ¿no?, que consisten en presentar pues 4 situaciones diferentes y los alumnos deben identificar la que pertenece y la que no pertenece al grupo y por qué no pertenece. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, estas 4 situaciones que vienen de un experimento estocástico en el que se ha lanzado 10 veces un dado y ahí hay las tablas de frecuencias, ¿no?, perdón, de recuento, no de frecuencias, de recuento. Y podemos ver, no sé, por ejemplo, algún alumno puede decir que la tercera no pertenece porque los símbolos son diferentes, o otro puede decir que no pertenece la última porque se agrupan el recuento de 2 en 2. Es decir, cada alumno, en función de sus conocimientos, va digamos, aportando su argumento. O aquí lo mismo con un experimento también de lanzamiento de dados, ¿no?, y indicar cuál es la situación que no pertenece y por qué no pertenece. Entonces esta un poco sería la idea. A mí me parece muy interesante que los futuros maestros de los maestros en ejercicio pues vean esta posibilidad, ¿no?, de plantear diferentes contextos que vayan mucho más allá del libro de texto, ¿verdad?, y de esta manera promover mucho más la comprensión del conocimiento matemático. Lógicamente, también se puede utilizar libro de texto en esta fase final del itinerario. Por supuesto, yo muestro otros recursos que no son tan característicos para que haya más posibilidades, digamos, pero también se podría utilizar aquí el libro de texto y hacer una actividad, una ficha que trabaje aspectos, digamos, que previamente se han trabajado en los otros contextos. Bien, entonces, ¿y esto cómo se ubica dentro, digamos, de la formación inicial de maestros, ¿no? Tenemos por un lado, digamos, el modelo de formación realista reflexivo y tenemos por otro lado el enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas. Entonces, ¿esto cómo se combina, no? Entonces voy a mostrar un ejemplo de actividad formativa en el grado de maestro, ¿no?, a través del modelo realista reflexivo. Bien.
Entonces, el ejemplo lo muestro con 29 futuros maestros de los estudios de maestro de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona, que es donde yo trabajo. La asignatura se denomina Investigación Matemática en el aula de infantil y primaria y es el módulo de razonamiento lógico-matemático en educación infantil y primaria, donde trabajamos aspectos vinculados a la lógica matemática, al razonamiento lógico o a early algebra, álgebra temprana, en función de la denominación que se prefiera utilizar, ¿no? Entonces, el ciclo de formación que se utiliza para llevar a cabo, digamos, la formación con los futuros maestros es una adaptación del ciclo reflexivo de Cortagen, del modelo realista reflexivo, que parte de hacer emerger conocimientos previos, con creencias, concepciones, que sería este primer nivel de conocimiento que denominamos Gestalt. Luego se provoca la interacción con los demás, con uno mismo y con la teoría para que haya una co-construcción de un nuevo conocimiento, un contraste, digamos, entre este nuevo conocimiento y los conocimientos previos para que se produzca ya una reconstrucción y se promueva el desarrollo profesional del profesorado. Y todo eso enmarcado en el contexto de conflictos que van surgiendo, preguntas, análisis de episodios, análisis de la práctica, etcétera, etcétera, como ahora veremos. Hay una primera fase donde, que es esta fase de conocimientos previos, concepciones y creencias, donde la finalidad es conocer las concepciones, creencias y conocimientos previos de los futuros profesores sobre el razonamiento lógico-matemático o álgebra temprana. El instrumento que en este caso utiliza el formador es el planteamiento de buenas preguntas sobre el concepto y su utilidad para que emerjan estos preconocimientos. Entonces se plantean dos preguntas que son: ¿qué es para ti el razonamiento lógico-matemático? ¿O para qué piensas que sirve el razonamiento lógico-matemático? Y el procedimiento que se utiliza es un trabajo en pequeños grupos durante 15 minutos y una puesta en común. En este trabajo los estudiantes deben discutir, digamos, cada uno a partir de sus opiniones, de sus creencias, ¿no? Deben discutir las preguntas y llegar a una respuesta consensuada que escriben. Y luego se hace una puesta en común. Ahí tenemos, por ejemplo, una serie de respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, pues el razonamiento lógico-matemático consiste en elaborar el pensamiento, es una cosa de sentido común, ahí son conocimientos previos muy intuitivos de los estudiantes, y luego ¿para qué sirve? Pues para encontrar soluciones, para desarrollar el pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego ya se provoca, digamos, esta interacción con los demás y con uno mismo para co-construir nuevo conocimiento profesional. La finalidad es indagar y compartir conocimientos, autorregular el propio conocimiento y para dar lugar a esta co-construcción. Se ofrecen materiales manipulativos dentro de este digamos, itinerario de enseñanza, del enfoque de los itinerarios de enseñanza. Aquí se opta por un material manipulativo y entonces se plantea a los estudiantes que diseñen actividades en pequeños grupos a partir de estos materiales. Ahí están los estudiantes. Cada grupo de estudiantes tiene un material manipulativo distinto y entonces su función es diseñar actividades, ¿no? Para los niños de educación infantil, de 3 a 6 años. Entonces, ahí, esto es una provocación, es provocar un conflicto cognitivo y muchos estudiantes dicen, ¿no?, reclaman la atención del profesor porque manifiestan que tienen dificultades para planificar las actividades y que necesitan más conocimiento sobre el tema para poder diseñar unas actividades adecuadas. Entonces, es ahí cuando se provoca la necesidad de teoría. No se da la teoría de entrada. La teoría se da en el momento que el estudiante tiene la necesidad de teoría. Si no, tiene muy poco sentido la teoría desde el modelo de formación realista reflexivo, ¿no? Entonces ahí ya hay una interacción con la teoría. La finalidad es documentarse teóricamente sobre el tema, y una búsqueda bibliográfica, se le proporcionan lecturas, artículos, etcétera, etcétera, y los estudiantes trabajan autónomamente formándose a partir de estos artículos. Hay una puesta en común, la elaboración de un mapa conceptual, y aquí el profesor sí que da conocimiento con base en lo que los estudiantes, digamos, aportan y lo que el profesor considera que deben conocer. Entonces, es en este momento.
Y ahí sí que ya tienen respuestas mucho más elaboradas de qué es el razonamiento lógico-matemático o para qué sirve el razonamiento lógico-matemático, ¿no? Y ahí sí que pueden ver, por ejemplo, se basa en el trabajo de las cualidades sensoriales de los objetos desde 3 puntos de vista, identificar, relacionar, operar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ya se ven unas construcciones mucho más elaboradas, ¿eh? O cómo se trabaja, y ahí podemos ver cómo ya en estas respuestas se observa cómo ya hay, digamos, una idea de secuencia de enseñanza, ¿no? De itinerario de enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, trabajar a partir del entorno, a partir de materiales manipulativos, juegos, recursos tecnológicos y gráficos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tienen todo eso incorporado, porque lo han, digamos, elaborado en el momento que la teoría la han visto como necesaria. Entonces ya hay una aplicación de los aprendizajes, que es una aplicación práctica en un contexto real de los conocimientos práctico-teóricos adquiridos. A través de material manipulativo, vídeo y fotografía, se organiza una feria matemática en un centro escolar y los estudiantes van allí y ponen en práctica con alumnos las actividades que han diseñado previamente en la facultad, en la universidad. Entonces aquí vemos a los estudiantes, a los futuros maestros que están ya en el colegio con los niños, y cada grupo de estudiantes universitarios tiene un grupo de niños de escuela y tienen un material manipulativo y plantean las actividades que han diseñado previamente. Entonces ahí lo van planteando, van llevando a cabo las actividades. Insisto que los futuros maestros son los protagonistas, los que llevan a cabo las actividades, y van observando pues las respuestas de los niños para ir afinando, ¿no?, estas actividades y ver dónde se han equivocado, qué han planteado bien, qué han planteado mal, etc. Ahí hay posteriormente una valoración de los aprendizajes, hay una reflexión sobre la propia práctica del estudiante universitario, del futuro maestro, y aquí se trata de valorar la acción educativa realizada en el colegio y reflexionar sobre la propia actuación, como decía hace un momento. Tienen una pauta de valoración para hacer esta observación, esta reflexión sistemática, donde tienen que fijarse en aspectos como la adecuación o la correspondencia de las actividades, incluso la formulación, la pertinencia, etcétera, etcétera. Y luego también aquí hay un trabajo en pequeños grupos y una puesta en común de la valoración. Y ahí ya finalmente pues aparece una valoración de la actividad formativa por parte de los futuros maestros. Por ejemplo, dicen, es una buena manera de trabajar, puesto que antes de presentar el material a los alumnos del colegio, es bueno que nosotros mismos sepamos para qué sirve, qué posibilidades tiene, tener estrategias y recursos, etcétera, etcétera, ¿no? O el día que fuimos a la escuela pusimos en práctica las actividades y una vez acabada la clase reflexionamos qué era aquello que había ido bien y qué había ido mal. En definitiva, nos hicimos una autoevaluación y con esta vimos que estábamos todavía pues bastante verdes. Bueno, pues significa que hay que seguir aprendiendo. Y he visto que me tengo que formar permanentemente, por ejemplo, es otro comentario, ¿no? Entonces, es este tipo de análisis, Luego hay un contraste, que sería ya, pues eso que decíamos, ¿no?, comparar estos conocimientos previos del inicio de la actividad formativa con los conocimientos, digamos, que se han adquirido a partir de la búsqueda de teoría y de la implementación en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí hay ya una serie de reconstrucciones, ¿no? Como, por ejemplo, que la metodología ha sido muy diferente de la que estamos acostumbrados, contrastar opiniones con los compañeros, construir nosotros mismos nuestro conocimiento tiene un valor añadido muy importante, he adoptado una actitud más reflexiva, de análisis, es bueno ir a una clase y poder adquirir el máximo de conocimientos, etcétera, etcétera. Bien. Y luego ya hay la reconstrucción, que sería ya modificar concepciones, modificar estos conocimientos previos para ir hacia un conocimiento profesional e, insisto, hacia la construcción de la propia identidad profesional docente, en este caso como maestro de matemáticas en educación infantil. Entonces ya me he dado cuenta que entre todos los miembros del grupo éramos capaces de definir un concepto concreto
que quizás pensábamos que no sabíamos, o por muy bien que un profesor nos explique un tema, siempre me quedo con la duda de si aquello lo sabré o lo podré aplicar cuando sea maestra. En cambio, aplicando lo que he aprendido del razonamiento lógico-matemático a un grupo de niños, me ha permitido sentirme mucho más segura para hacerlo cuando sea tutora de un grupo. Bien, entonces un poco este sería el ejemplo que yo quería mostrar. Ya como conclusiones y perspectivas, pues decir que a partir digamos, del modelo de formación realista y del enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas, los futuros maestros y maestras han interiorizado varias competencias matemáticas, ¿no? En el sentido de NIS, como por ejemplo han aprendido a pensar matemáticamente porque han tenido que diseñar actividades, ¿no? Han aprendido también un poco de modelización matemática al analizar las posibilidades de distintos modelos, ¿no? Entendiendo aquí por modelo un material manipulativo, que es uno de los significados de modelo matemático que utiliza, por ejemplo, el NCTM. Hay otros significados, ¿no? Han aprendido cuestiones sobre la representación de las entidades matemáticas, ¿no? Han aprendido a fomentar la comunicación en y con y sobre las matemáticas, ¿no? O, por ejemplo, han aprendido a hacer uso de los recursos y herramientas existentes para poder promover la construcción de conocimiento matemático. También han interiorizado competencias profesionales mucho más genéricas, ¿no? Como por ejemplo han profundizado en el conocimiento de las áreas curriculares, han aprendido a diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto individualmente como en grupo, han aprendido a reflexionar sobre su propia práctica, a conocer modelos de mejora de la calidad, etcétera, etcétera, que son algunas de las competencias profesionales que están establecidas en España, ¿no? Y ya respecto al profesor, comentar también, ¿no?, que esta es una metodología bastante más compleja que enseñar en un formato didáctico tradicional, ¿no?, ya que pues requiere una participación muy, muy activa, ¿no? Además, otra cuestión importante que me gustaría destacar es que en una actividad formativa de estas características la evaluación, tanto inicial como formativa, ejerce realmente su función. No sirve solo para diagnosticar, sino para adquirir conciencia de aquellos aspectos que se tienen que mejorar y tomar decisiones al respecto, ¿no? Y que también es muy importante tener en cuenta que para crear unas condiciones de aprendizaje potentes a los futuros maestros se tiene que partir de contextos e instrumentos que favorezcan la interacción, el diálogo, la negociación, etcétera, etcétera. Y respecto al modelo de formación, ¿no?, se ha manifestado como una herramienta eficaz para favorecer el aprendizaje de los estudiantes para maestro, que de hecho es el objetivo del trabajo, ¿no? Y un poco quizás destacar que las preguntas se erigen como una herramienta fundamental para fomentar el diálogo reflexivo y activar conocimientos previos de los estudiantes, que las interacciones con los demás, con uno mismo y con la teoría favorece esta co-construcción de significados, que la interacción con los demás también facilita este contraste, y esta co-construcción y reconstrucción son, digamos, herramientas muy potentes para el desarrollo, digamos, profesional docente. Sin embargo, se han detectado también algunas limitaciones que implican continuar trabajando para poder avanzar en esta línea. Por ejemplo, una de las cuestiones es que las preguntas formuladas oralmente y cuestionarios escritos no permiten detectar, por ejemplo, aspectos relativos a la comunicación no verbal, ¿no? Por lo tanto, parece necesario, desde un punto de vista más de la investigación, ¿no?, en otros estudios, establecer otros tipos de registro, como el vídeo, que permitan analizar otros tipos de datos, que no sea solamente transcribir respuestas, digamos, obtenidas a partir de cuestionarios o de la expresión oral de los futuros maestros. Una cuestión que también me parece muy relevante es que algunos estudiantes manifiestan que el uso continuado de las técnicas mencionadas puede provocar monotonía.
Por lo tanto, parece necesario incorporar otros instrumentos y técnicas para fomentar el diálogo reflexivo más allá de las preguntas. Es decir, el planteamiento de buenas preguntas es un recurso interesante, pero no es el único recurso. Deberían buscarse otros recursos, como por ejemplo análisis de episodios de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otra cuestión muy importante es que no es posible conseguir una transformación eficaz de la manera de enseñar y aprender en la universidad desde una sola asignatura. Por lo tanto, parece necesario que haya decisiones más macro, en el sentido que sean diferentes asignaturas o todo un plan de estudios el que promueva una formación de estas características para desarrollar, digamos, la identidad profesional docente. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, insisto, por el interés. Gracias también por la participación en este evento. Estoy muy agradecido porque para mí siempre es un privilegio poder compartir conocimientos con los demás y quedo atento a las posibles preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias.